salvadoreño está mi bandera, yo la levanto aquí donde sea, azul y blanco corre mi. Bueno amigos, nos encontramos, como ya les habíamos dicho, en la colonia Montreal, un lugar que realmente tuvo sucesos trágicos que ya nos vamos a dar cuenta un poco de lo que aquí se vivía. Está conmigo don William Vélez, él es presidente de la DESCO de todas las colonias acá que conforman la Montreal. Don William, bienvenido, un gusto estar con usted. Coméntenos un poco cómo era la vida en aquel tiempo, cómo los habitantes de estos lugares, los salvadoreños honrados, les tocaba vivir el día a día prácticamente en una selva de delincuentes. ¿Cómo era la situación? Pues bueno, mucho gusto. Gracias por la oportunidad que nos dan en su canal, ¿verdad? Comentarles pues de que pues yo aquí he crecido, aquí he dejado mi ombligo, se puede decir, ¿verdad? He visto la transición de la Montreal, como dicen, desde la guerra civil, ¿verdad? Desde que teníamos que andarnos cuidando de los minas que ponían en quitapié, que le llamaban, y ya lo último que fue la delincuencia de lo que es las pandillas, ¿verdad? Esto de último, este suceso de último fue el que más vino a sangrar más, quizás el país, ¿verdad? A poner más, como le dicen, más miedo a nosotros los habitantes, los que nos habíamos, digamos, criado aquí, los que en algún momento sí soñábamos con una prosperidad de la zona, que esto surgiera y todo eso, pues eso vino a tener le puso como un parche de retroceso, ¿verdad? O de que vino a retardar como el progreso acá. Muchos han emigrado, ¿verdad? Muchos tuvieron que emigrar, ya sea a otros países o a otras colonias por el mismo problema que teníamos. Antes le comentaba a un compañero por ahí que era bien difícil. A esta hora, usted, digamos, ya cuando venía de su trabajo, usted ya venía pensando, ¿verdad? O sea, un poquito como preocupado, que no fuera a pasar nada. Ya en lo personal, pues, a mí me tocaba que de repente salir a otras zonas y me preguntaban, bueno, ¿y vos de dónde venís? Me tenía que inventar, digamos, o andar pendiente en una zona en donde yo sabía que no había nada, por decir algo. Yo mire, yo por ahí vivo por Metrocentro, ¿verdad? Y me inventaba, porque daba miedo andar diciendo que yo vivía en la Montreal. Claro. En ocasiones, pues, cuando yo lo decía, la gente, uy, pero ahí los queman. Porque como de aquí quemaron el bus. Y es que esa era la realidad, don William, perdón que lo interrumpa, esa era la realidad de todos los salvadoreños. Los salvadoreños aquí no era que el salvadoreño común tuviera algún vínculo, sino que tocaba averiguar si uno por trabajo, por cualquier cuestión, por familia, iba a ir a algún lugar, tocaba averiguar de quién controlaba esa zona, porque si nosotros decíamos, por ejemplo, aquí la Montreal y se iba a una zona contraria, o sea, uno no podía decir libremente, mira, yo vengo de tal lugar, sino que uno tocaba averiguar e inventarse lo que usted bien dice, lugares que no fueran tan complicados para poder salvaguardar su vida. Y eso era una realidad que vivíamos como salvadoreños todos los días, todos los salvadoreños en ese país. Era complicado porque de repente en los DUI decía, aunque usted decía, digamos, yo soy de tal parte, pero si en el DUI decía otra dirección, ahí estamos instalando un sensor de gas cloro y estábamos haciéndolo porque era para que la comunidad no se intoxique, ¿vea? Si había una fuga o algo. Ahí nos cayeron los muchachos, ¿vea? Pero era contrario. Ahí ese tanque ya era Santísima Trinidad y aquí son de unos y ahí eran de otros. Entonces yo sentí como que ahí iba a quedar, maestro. Gracias a Dios que el señor que estaba a cargo del proyecto logró conversar con ellos y sacarnos, digamos, en el momento justo, porque si me hubieran llegado a pedir a mí el DUI, ahí hubiera quedado yo, porque literalmente era un pecado que usted viviera en otra zona. Y mire cómo evolucionó la delincuencia, que al principio era, mira, ¿y vos de dónde sos? Posterior a eso ya era, dame tu DUI, porque ya la mente de ellos llegó a detectar que en el DUI ya no le podían decir que eran de otro lugar, sino que si allí decía que era de Montreal, Ilopango,
cualquier otra, o sea, ahí estaba ahí en el estaba, DOI, entonces sí. no les podían mentir. Así es. Me cuentan, bueno, ya vamos a hablar un poco acerca de la tragedia, lastimosa tragedia que tocó vivir en la zona del microbús, pero me comentaban que precisamente estamos en un tanque. Sí. Y me dicen algunas personas que en este tanque, de hecho está sellado, porque sí. dicen que encontraron restos acá, pero me cuentan algo bien macabro, una historia que realmente sacada de una película de terror. Me dicen que los líderes de estos grupos delincuenciales hacían sus fiestas acá, o sea, los cuerpos mutilados aquí adentro de ese tanque y ellos haciendo sus fiestas privadas. O sea, cuénteme un poco de eso. A nivel de que por comentarios, la primera vez que subimos por acá nos dijeron, tengan cuidado porque no vayan a abrir no vayan a querer abrir las tapaderas, son dos tapaderas en los tanques, porque ahí antes echaban a los cuerpos. Y que aquí, pues en teoría, bueno, aquí antes, ahí en la parte de abajo, ahí dice Montreal ahora. Sí. Antes ahí había un gran rótulo con unas letras, ¿ve? Okay. Como poniendo como su territorio, ¿ve? Como mostrando entonces, que esto pertenecía a ellos. Entonces aquí esto no se tocaba, maestro. Aquí ellos, o sea, aquí dormían, aquí vigilaban, porque si usted se fija de aquí, se mira tiene todo el panorama. Todo el panorama. Entonces para ellos era como un territorio a cuidar, porque por otro lado se metían de otro bando. Okay. Entonces aquí era bien llegar a estas alturas, puya, o sea, era bien complicado, maestro. Sí. Bueno, el que llegaba, no porque a la mitad por allá por el primo que le dicen, o sea, todavía le decimos así, el primo, ya habían unas cabecitas ahí que se miraban ahí, cipotes, vigilando. Ya más adelante lo dejaban entrar, pero más adelante ya les decían venir para acá. O sea, ya lo tenían bien controlado. Bien aquí, controlado. Alguien que no fuera a la zona era peligroso. No sé cuándo va a pasar. Nunca me imaginé yo que Dios de repente iba a poner a una persona, en este caso el presidente, con algo pues tan, como dicen, eficaz, porque la verdad creo que ningún salvadoreño se imaginaba que ese problema, que era el más grande que teníamos en el país, en algún momento, o tan rápido, porque realmente fue rápido, se llegase a solucionar. Como nosotros hemos formado, no es una DESCO, es como una organización de personas que queremos ver diferente nuestra zona, Montreal. Se llama Red de Líderes Comunitarios Montreal Mexicanos. Con eso pues empezamos a trabajar cuando recién empezó lo del régimen. Hubieron gente que tenía miedo, etcétera, etcétera, pero ahí es donde nosotros como surgimos como un nuevo liderazgo, digamos, para poder tener una nueva visión de la zona, vea, lo que yo le mencionaba, para poder, como quien dice, hoy se puede trabajar, hoy sí podemos hacer algo diferente, hoy por lo que yo le mencionaba, hay negocios que van floreciendo y se puede trabajar. Antes no se podía, maestro, antes no se podía. Por ejemplo, aquí tenemos una vista, como yo le llamo envidiable, porque no en todas las partes hay una vista así. Entonces yo sueño, o como que mi sueño, mi locura que me lleva de tanto querer a la zona, que yo digo, pues aquí quedaría bien como un lugar turístico, así como allá los planes, vea, que pongan un canopy, un mirador. Incluso yo me voy más allá, un par de piscinas aquí, hacer como un turicentro, quedaría pero espectacular, vea. Y sobre todo porque las condiciones de seguridad ahora lo permiten. Ahora lo permiten, no hombre, si antes no se podía. O digamos, si fuese antes, yo por Dios que no le estuviera diciendo que mi sueño fuese, digamos, ver la zona comercializadora, o sea, comercial, vea. No, quizás mi sueño en aquel entonces hubiese sido que no existiera la delincuencia, vea, porque la verdad es que no se podía ni caminar, maestro. De hecho, yo, le voy a decir la verdad, yo tenía como unos 25, 30 años de mi vida, porque desde que yo empecé como a los 13, 12 años, yo ya no podía salir mucho. Llegar hasta aquí, aún yo viviendo ahí, yo pasé 30 años que no podía venir aquí. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Una vez yo venía subiendo por ahí y me amarraron y no sabían de dónde, me preguntaban de dónde, hasta que lo mismo, yo saqué mi DUI y le dije, no hombre, sigo aquí vivo, pero me pegaron el susto. Entonces yo o sea,
por prevención y el miedo que uno tenía, pues claro. Uno no podía andar así. Hoy claro. Pues me llaman por decir algo, usted mire, vamos, les digo con toda seguridad porque yo ya sé que está bien diferente, ¿verdad? Claro. Hacemos caminatas de noche, etcétera, etcétera. Mire, y es bonito y es importante darle a conocer a todo el mundo que nos ve, tanto en El Salvador como fuera de El Salvador, los cambios que está teniendo nuestro país, porque eso nos ayuda a que la gente también venga a invertir al país y es importante ver cómo lugares como este, que fueron complicados, como La Campanera, como Vista Lago, Las Cañas en San Bartolo, Ciudad Futura, lugares que fueron pero flagelados por la delincuencia, hoy pues está todo diferente, está todo cambiado. Yo venía, cuando venía para acá, vimos una venta de minutas riquísimas allá por la entrada de la colonia San Simón. Nos detuvimos, nos comimos una minuta riquísimas, es recomendado, vayan ustedes donde esa señora que hace unas minutas y 60 centavos. Sí. Y riquísima la gente. Lo que pasó con el microbús fue una tragedia muy lamentable. Cuénteme cómo lo vivieron ustedes acá. Este año vamos a cumplir 16 años, si yo no me equivoco, de la masacre del microbús. En aquel entonces había habido como un ordenamiento de rutas y por eso que en los videos, en los documentales aparece como ruta 47, pero en realidad fue la ruta 32 que es la que siempre viene acá. Por acá, en este sector, aquí tenemos a dos personas en específico que son sobrevivientes de esa masacre. Nos cuentan, nosotros ya hemos platicado con ella así, sin cámaras ni nada. Pero no, hombre, mire, me cuentan a mí, la señora, que ella iba con sus 2 hijas, ¿verdad? Y prácticamente la dieron por muerta. La niña mayor, según lo que me cuenta ella, se le tiró encima a la mamá porque ya la habían pegado balazos, porque nos cuenta ella que cada persona que quería salir, cuando le estaban dando fuego al microbús y quería como quebrar los vidrios o algo, le disparaban o sea, la idea era no dejar a nadie vivo, ¿verdad? Mas sin embargo, hay personas que nos cuentan el relato, ¿verdad? No decimos nombre por la privacidad, pero muchos traumas. Las niñas, según los que nos cuentan, crecieron y ellos jamás han hablado del percance, ¿verdad? La mamá de ella, la señora, pues ella es luchadora, como toda mujer salvadoreña, ella se anda rebuscando y por ahí anda, ¿verdad? Pero sí, a nosotros fue una cuestión. Yo en lo particular conocí como a unas 15 personas de las que murieron ahí. Increíble, maestro. La verdad es que literalmente, o sea, murieron niños menores de 10, de 8 años, ancianos que venían porque era el último bus que venía de camino, ¿verdad? La mayoría de gente era la gente que andaba rebuscándose allá por el parque infantil, vendedores, ¿verdad? No había, ellos dijeron de que como lo que querían era como afectar a los familiares de los que tenían aquí vínculos, ¿verdad? Pero en realidad no había así que mayor, o sea, no había. La gente que venía era la gente que trabajaba. Entonces fue duro, maestro, bastante duro. Hasta la vez nosotros pues como organización en esa fecha rendimos como un tributo a ellos, ¿verdad? Vamos y hacemos como una plegaria. Hay que aceptar que es algo que pasó, ¿verdad? Que lo tenemos como un recuerdo para decir, ya no queremos otra vez que vuelva a pasar eso, o volver al pasado, ya no queremos. Claro, y precisamente esas historias de cada uno de los salvadoreños que hemos vivido o hemos sufrido la consecuencia del flagelo de la delincuencia, nos hace pensar en voz alta y decir, el pasado ya no más, o sea, ya no más, hasta aquí, y hoy vemos hacia el futuro con esperanzas, con el deseo de ver nuestro país desarrollado, el deseo de ver que las cosas vayan saliendo bien como hasta ahora, porque recalcamos algo bien importante y no es que esto lo tengamos preparado. O sea, realmente los que vivimos estas situaciones nos llena mucha alegría decir, antes no podíamos, hoy estamos aquí. Es que es una alegría poder hacer esto ahora. Cuando lo teníamos hace pocos años no lo podíamos hacer. Como usted bien lo explica,
ni siquiera uno en su propia colonia podía movilizarse porque tenía temor. Ahora pensar ir a otro lugar, y más si era zona contraria, difícil. Sin embargo, ahora lo podemos hacer y me gusta mucho y lo felicito a usted y a los que pertenecen a la organización, porque eso de darse la tarea de trabajar por sus comunidades no lo hace cualquiera. Sí, no. No lo hace cualquiera, y de verdad que lo felicito porque y sigan adelante. Y pues el llamado a las dependencias del gobierno, pues a la alcaldía que le corresponde toda esta zona, a que nos apoyen acá en este lugar, porque realmente este lugar está pero espectacular, muy bonito, para que sea un centro turístico, para que más pobladores, para que más salvadoreños puedan venir a conocer este lugar, no solo por las historias trágicas que vivieron, sino por el futuro, por nuestra gente, por nuestra juventud, por nuestros niños, porque todos los salvadoreños anhelamos dejar todo ese pasado atrás y tener una nueva vida, una vida donde nosotros podamos venir acá con nuestros hijos, siempre confiados en la seguridad, siempre confiados en Dios, que es lo principal, y poder disfrutar de toda esta belleza. Don William, ¿qué me le puede decir usted a la juventud que nos ve, a los niños que nos ven? Un mensaje, usted que le tocó sufrir todo esto y que espera lo mejor para su zona, obviamente lo mejor para nuestra zona es para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. ¿Qué le puede decir usted a ellos? Decirles a todos los jóvenes, a los niños, a los preadolescentes, que no dejen de soñar, ¿verdad? Que todas las cosas que ustedes puedan tener en su mente, aquellos sueños que ustedes puedan tener por realizar, todo es posible. Basta con tener el carácter, ¿verdad? El temperamento fuerte de decir, bueno, yo quiero esto, lo voy a hacer. Principalmente ahora que hoy se les hace un poco más fácil, o si no es que muy fácil, el hecho de poderse movilizar, el hecho de poder tener sus, hoy con todo lo que está haciendo el gobierno, a la mano todo lo que es la tecnología, todo, pues que no se pierdan, ¿verdad? Que no desvíen su mirada, como dicen, en los sueños que ustedes tengan, ¿verdad? Ahorita pues estamos en una época en donde literalmente pues los sueños se pueden hacer realidad. Antes había mucho miedo, antes había mucho temor, de hecho habían jóvenes que quizás no sabíamos si iban a llegar a los 20, a los 18 años, a los 17 años, pero hoy sí tenemos pues la seguridad que el futuro de nosotros, los salvadoreños, son ustedes los jóvenes, y que pues sigan adelante y que no desistan, ¿verdad?, para cumplir sus sueños. Bueno, y nos encontramos en el Cerro del Chahuite, y esto es parte de lo que hemos encontrado acá en esta zona. Son casas abandonadas. Una señora que nos salió que ahí habían matado a un cipote, un estudiante, que lo traían como pegándole ahí, y en esa casa, ahí lo descuartizaron. Y de hecho ahí hay un colchón donde en teoría ahí dicen que violaban a la cipote. Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración?